Hola chicos, soy María Palito y hoy vamos a dibujar un adorable batido de fresa en Procreate. Te voy a acompañar a dibujar desde la creación del boceto, el contorno, el coloreado y finalizándolo con sombreado y reflejos hasta que termines tu ilustración. Si quieres seguir este tutorial puedes descargar de forma gratuita los elementos que incluí como referencia en el link que te deje en la descripción. Ahí estaré incluyendo el boceto inicial, las guías y la paleta de colores para Procreate. Usaré mis pinceles personalizados, pero también puedes usar los que vienen predeterminados en Procreate y podrás seguir paso a paso este tutorial. Lo primero que necesitas es crear un nuevo lienzo en Procreate. Vamos a crear uno de 2000 por 2000 píxeles. Vamos a encender la guía de dibujo para tener la retícula de base para nuestro dibujo. En este caso voy a usar una plantilla de 120 píxeles de tamaño con una opacidad de 38%. Ahora comencemos. Vamos a dibujar un rectángulo perfecto de 8 cuadrados por 12 cuadrados. Para dibujar el boceto puedes usar cualquier tipo de pincel delgado, con o sin textura. En este punto no importa. Si eres nuevo aquí, en este canal estoy publicando regularmente tiernos tutoriales de dibujo como este. Así que asegúrate de hacer clic en el botón, darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún otro tutorial. Sigue mi guía para dibujar 4 líneas horizontales dentro de tu rectángulo. Vamos a dibujar líneas a 1, a 5, a 6 y a 11 cuadrados de la línea superior. Después vamos a dibujar una línea en la mitad de nuestro rectángulo, o sea, a 4 espacios de la línea de la izquierda, pero ahora de forma vertical. Esta será la guía para nuestro dibujo. Ahora vamos a reducir la opacidad de esta capa al 24%. Vamos a ponerle un candado para no borrarla o no modificarla y luego vamos a crear una capa nueva encima en donde vamos a comenzar a dibujar. Para el sketch puedes usar el pincel Monoline que viene predeterminado en Procreate. Selecciona un tono rojo para hacer el sketch, para diferenciar el color de las líneas, y vamos a crear 2 líneas curvas en la mitad de nuestro dibujo, que será la parte superior del vaso en donde vamos a poner nuestro batido de fresa. Después vamos a generar unas líneas inclinadas para hacer la base de nuestro vaso a 1.5 cuadrados del borde izquierdo y derecho. Ya creamos nuestro vaso, ahora vamos a dibujar nuestro batido haciendo líneas onduladas. Luego vamos a poner al lado un barquillo de galleta. Y vamos a dibujar una fresa en la parte superior del batido y otra en la base del vaso. Y bueno, así quedó nuestro boceto inicial. Ahora vamos a reducir la opacidad del boceto a un porcentaje del 20% y vamos a crear una capa nueva en la parte superior. Ahora vamos a perfeccionar nuestro boceto usando el pincel Monoline con un color rojo oscuro. Ajusta la forma de las fresas de un círculo a un elemento más ovalado. A mí me gusta crear 2 capas de boceto para estar segura que el dibujo va a quedar tal cual lo quiero. Es el momento de agregar todos los elementos que quieras tener en tu dibujo final
y hacer cualquier ajuste que creas necesario. A mí me gustan todas las etapas del dibujo, pero en el sketch es donde puedo soñar y puedo imaginar cosas locas que luego puedo plantear en mi dibujo final. Recuerda que tu dibujo no tiene que ser perfecto, solamente tiene que ser coherente y ordenado. Así que deja volar tu imaginación y permítete crear sin restricciones. Por ejemplo, aquí estoy creando unas líneas de separación para la espuma del batido, para que se vea más divertido, y algunas hojitas en las fresas. Puedes crear líneas, puntos y todo lo que quieras para personalizar tu dibujo. Ahí es donde nace el verdadero estilo, cuando empiezas a reconocer esos elementos que te gusta agregar en cada dibujo. Por ejemplo, a mí me encanta agregar puntos y líneas onduladas. De un buen boceto depende el éxito de un buen dibujo. Por eso yo me tomo mi tiempo para estar segura que todos los elementos están en el lugar final. Y puede parecerte aburrido tomarte tanto tiempo a crear el sketch inicial, pero es lo que hace la diferencia entre un buen dibujo y un dibujo hecho a la carrera. Es el momento para tomar libertades, para agregar puntos, líneas, sombras y elementos que enriquezcan el dibujo y lo hacen aún más divertido. Yo, por ejemplo, quiero crear un efecto de vaso de plástico o vaso de vidrio. Entonces creo un doble fondo para el vaso, unos ojitos y cachetes para el vaso, estilo kawaii, iluminaciones y transparencia de unas fresas en el fondo del vaso. Espero que estés disfrutando este tutorial. Por favor, no olvides darle like porque me ayudas a llegar a otras personas y seguir creando contenido. Ya sabes que en mis tutoriales puedes usar cualquier pincel disponible gratuitamente en Procreate, pero además comparto contigo los pinceles personalizados que tengo en mi tienda para que los conozcas, y si quieren saber más acerca de ellos no olvides visitar mi página web. En esta parte simplemente puedes agregar y exagerar los elementos como quieras. Esto te permitirá enriquecer el diseño y no esperar al final para hacer los cambios, porque una vez haces los cambios en el sketch, ahorras tiempo en el dibujo final. Incluso podrías hacer el sketch en papel, tomarle una fotografía y llevarlo directamente a Procreate para entintar. Ahora haremos el delineado de nuestro dibujo. Bajaremos la opacidad de nuestra capa de boceto a un 20% y luego crearemos una capa en la parte superior. Para mejorar mi dibujo decidí mover la fresa a la parte inferior del vaso. Para esto podemos usar la herramienta de lazo y moverlo antes de comenzar con la línea final. Para el delineado puedes usar el pincel Studio Pen del set de entintado de Procreate. Con este pincel puedes cambiar la presión del lápiz para cambiar el grosor de las líneas. Yo estoy usando mi pincel favorito, llamado Smooth Inking, de mi set de pinceles personalizados con el mismo nombre. Ahora elijamos el color café para dibujar. Simplemente repasa todo el dibujo, incluyendo las fresas, los puntos, el batido y el vaso. Me encantan los pinceles de variación de presión porque permiten tener un trazo un poco más fluido y más natural. No olvides trazar todos los detalles de tu dibujo. A mí me gusta modificar un poco el boceto en el momento del trazo, dejando que la línea salga natural de mi mano. Por eso no es exacta al boceto inicial. Puedes incluir líneas adicionales a tu gusto porque eso crea el estilo propio de tus dibujos. Pero para comenzar es bueno que sigas la línea que ya trazamos en el boceto, y cuando te sientas más cómodo dibujando podrás hacer más variaciones. Yo no estoy de acuerdo con que se busque un estilo. Yo creo que el estilo se construye a medida que vas avanzando en tu proceso y mientras aprendes a dibujar, porque estarás fluyendo con tu dibujo. Si quieres estar segura de no modificar la línea del delineado, ponle un candadito para que no dibujes sobre ella. No sabes cuántas veces he pintado en la capa incorrecta, por eso no olvides proteger la capa. A veces quisiera tener todos los bocetos listos para tan solo delinear y entintar, que es lo que se llama al proceso de hacer la línea final de tu dibujo. Por eso me gustan tanto los libros de trazo, que son básicamente dibujos listos para entintar, lo que hace más fácil y divertido comenzar en el arte digital. No necesitas pensar en qué dibujar, tan solo comenzar a trazar.
Si quieres saber más sobre mis libros de trazo para Procreate, visita mi página web. Y asimismo continúa trazando cada una de las líneas del boceto. Y como estamos dibujando un batido estilo kawaii, no puede faltar las caritas tiernas, así que no las olvides. Le agregaremos una carita tierna a la fresa y otra al vaso. En este caso estoy agregando unas líneas aleatorias a los lados del batido para generar un poco más de efecto tridimensional. Recuerda que si hay alguna sección del video en donde no hayas entendido, puedes pararlo y volver atrás. También recuerda que puedes hacer zoom y acercarte un poco más al dibujo cuando lo necesites. Esto te permite detallar un poco más las secciones. Para crear el efecto translúcido del vaso, voy a dibujar unas fresas adentro que se reflejen a través del material del vaso. Esto le dará un toque especial a tu batido y como los puntos no pueden faltar, agregaré algunos puntos aleatorios a mi dibujo. Aquí voy a agregar una carita kawaii a mi fresa y luego algunas manchas pequeñas para hacerla aún más tierna. Y no olvides hacerle algunas líneas extra a las hojas. Esto les dará algo de carácter y se verán aún más tiernas que antes. Y por supuesto, para terminar, tengo que agregar un poco más de puntos. Ahora que ya terminamos, vamos a seleccionar la capa del contorno y elegimos la opción de referencia. Esto nos permite soltar colores dentro de la línea de forma ordenada mientras coloreamos en diferentes capas. Ahora vamos a añadir algunos colores. Crea una nueva capa por debajo del contorno y vamos a utilizar rosado para el batido y azul para el vaso. Vamos a crear una nueva capa de recorte o clipping mask sobre la capa de colores para añadir sombras y luces al dibujo. Desactivaremos la función de referencia. Con un tono rosado claro vamos a dibujar unas líneas para decorar el batido y lograr un efecto veteado. Ahora creamos una nueva capa para las fresas y usamos un color rojo claro para pintarlas. Luego pintaremos las fresas dentro del vaso en un tono claro de rosado. Luego usaremos un verde claro, pintaremos las hojas y el tallo de las fresas. No podemos olvidar pintar el barquillo de galleta con tonos café claro y café medio. Asegúrate de cambiar el color a tonos más oscuros para las zonas de sombra. Ahora vamos a crear sombras. Crearemos una nueva capa sobre la capa de coloreado. Esta será una capa de recorte o clipping mask, que significa que cualquier cosa que pintes solo se verá sobre las áreas que ya has coloreado debajo. Muy útil para un sombreado limpio. Vamos a ajustar la capa de recorte a un modo multiplicar. Esto lo haces picando en la letra N en la capa y seleccionando Multiply para oscurecer los tonos.
Haremos sombras sobre las hojas y las fresas. Puedes usar muchas capas o unirlas pellizcándolas en una sola capa de color. Crearemos una nueva capa de recorte en estilo Multiply para oscurecer los tonos. Aquí elegiremos el mismo tono de base, pero al colorear lograremos un tono más oscuro. Agregaremos nuevos detalles al batido, algunas líneas de sombra y unos puntos dentro del batido como unas chispas de fresa. A mí me encantan los detalles de color porque hacen que nuestro dibujo se vea más vivo y alegre. Ahora creamos una capa para los detalles en blanco sobre el batido y algunos pequeños rayos de luz adentro del vaso. Agregar sombras permite crear un buen efecto 3D en nuestro dibujo. Agregaremos una sombra tenue sobre el vaso, simulando que tenemos una luz en la parte izquierda de nuestro batido. Podemos usar tantos tonos como queramos para generar más sombras. En este caso estoy creando una sombra más intensa en la base del vaso, en su parte interior. Volveremos a la capa de blancos para añadir más luces entre los canales del vaso. Ahora podemos agregar algunas chispas exteriores en rosado y azul. Para hacerlo aún más divertido podemos agregar un tono más oscuro a los centros de las fresas que tenemos dentro del vaso. No olvides dejarme en los comentarios qué más te gustaría que dibujara en el siguiente video. También podemos agregar detalles en blanco dentro de los ojos kawaii del vaso, cachetes rosados, cejas en café. Ahora se ve mucho más adorable. Puedes seguir agregando los detalles que tu imaginación quiera. Yo agregaré unas líneas rosadas extras sobre el batido. Creo que nunca tengo suficiente rosado. Y luego unas estrellitas en blanco de forma aleatoria.
Y aquí tienes tu adorable batido de fresa. Espero que te haya gustado este tutorial paso a paso de cómo dibujar este adorable batido de fresa. Si te gustó este video, no olvides darle like, encender la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún tutorial y suscribirte a mi canal. Espero que te hayas divertido y que haya sido fácil para ti seguir el tutorial. Gracias por ver nuestro video y te esperamos en la próxima. Chao.